Buenas noches. Sí se podía, ¿ah? Quiero pedirles, y vamos a leer un poquitito. Es un poquitito largo lo que vamos a leer, pero vale la pena. ¿Me pueden buscar Hechos 4, por favor? Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Vamos a leer un poco, vamos a buscar hasta el 20. Eric. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifestada ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Padre, en el nombre tuyo poderoso decimos en esta noche, Señor, que vamos a recibir mucho de ti por medio de esta palabra, Señor. Ayúdanos, oh Padre Celestial, y abre nuestro entendimiento, no solamente para guardarla, sino para ponerla en práctica. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
La semana pasada, el pastor hizo una pregunta. ¿Quién vino la semana pasada? El sábado. ¿Quién estaba? ¿Usted estaba? ¿No estaba? ¿Quién estaba? ¿Qué preguntó el pastor? El pastor hizo una pregunta bastante interesante. Usted estaba también, usted tiene que acordarse. ¿Qué preguntó? Sí. El pastor puso una canción y dijo dónde estaría hoy. Eso me llevó a analizar en algo, y es que no es suficiente para nosotros como cristianos solamente tener la idea de dónde estaría, porque al final a mí me dejó pensando y yo decía, bueno, o sea, pues habrán muchas cosas que quizás no tendré o no tendría, pero eso me llevó a otra cosa, y es lo mismo que me lleva a leer este pasaje. Es un poco largo, pero este pasaje refleja gran parte de las maravillas o la enseñanza que dejó Jesús. ¿Y por qué les digo esto? Porque para contextualizar un poco, Jesús acaba de partir. Antes de este capítulo, en el capítulo 3, es cuando Juan y Pedro suben a eso de las 3 a orar al templo. Es donde ponen aquel cojo a la puerta de la iglesia, la Dolorosa, para que pida limosna. Es cuando Pedro le dice, no tengo plata ni oro, en el nombre de Jesús te digo, levántate. Y en ese momento se afirmaron sus tobillos y pudo caminar. Y no solo caminar. El pasaje dice que después de haberse afirmado sus pies, él empezó a glorificar a Dios. Y eso es algo que muchas veces a nosotros se nos olvida, porque nosotros somos sanados por una cosa y simplemente ya. Y esa emoción que teníamos, ¿dónde quedó? Y me surge la pregunta entonces, no, ¿de dónde estaría hoy si no me hubieras alcanzado? No. ¿Quién es el que después de vivir una buena experiencia no está esperando? Óiganlo bien, esperando la oportunidad para contarla. Era lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Compartían parte de las vivencias que ellos habían tenido con el maestro. Y vean qué increíble, vean qué bonito, porque en la primera que predicó Pedro se convirtieron 3,000 personas. Y en la segunda 5,000. Fueron 8,000 personas las que se convirtieron en esos días. Pero lo bonito de la historia, Hechos 3, del 8 al 9, habla acerca del paralítico. Dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Esto le trajo un problema a Pedro y a Juan. Entonces al final muchas veces las cosas no es solamente que nosotros podamos decirlo. Ahora, esto generó 2 problemas que son los más importantes. El primero, sanar a un cojo de nacimiento en el nombre de Jesús. Y el segundo, predicar sobre la resurrección de Jesús. Y ese sí estaba un poco más difícil, porque resulta que aunque nosotros tengamos la emoción de contar, no siempre podemos contarlo así como así nada más. Y ese es un caso de esos. Ahora les hice una pregunta. ¿Quién de ustedes no se emociona cuando le pasa algo extraordinario? Y viven esperando la oportunidad para poder contarlo.
Eric, ¿me pone la imagen, por favor? Hace unos años, y esa imagen la tengo para otra prédica que tiene otro nombre. Vean eso. Ese animalito lo saqué con la mano, lo pesqué con la mano. Pocos me creen. Ahorita ya hace mucho tiempo, ahorita ya hace como les digo, hace como unos 2 años, entonces ahorita no le presto mucha atención. Pero para cuando esa experiencia yo la viví, yo casi que a cualquiera me le arrimaba. Oiga, viera lo que me pasó a mí una vez. Porque he escuchado historias de personas que les ha pasado, pero así, este tamaño. 15 kilos. Se salió en la playa. Salió del agua, mujer. Pero adivine quién estaba ahí en ese momento para agarrarlo. Ya me venía para la casa, estábamos guardando todo. Y resulta que cuando nosotros nos damos media vuelta, porque ya nos vamos a venir, yo escucho algo que sonaba. Mujer de Dios, para ese momento, yo tenía media hora de estar peleando con ese animal, porque usted no tiene una idea de la fuerza que tiene. Cuando yo lo escuché brincando, yo volví a ver allá para la orilla y yo, miren, un pez, pero no había nadie pescando. Entonces yo vuelvo y yo voy a agarrarlo. Claro, de la distancia donde yo estoy a donde yo lo veo brincar, yo veo una cosita así. Y yo sin pensarlo 2 veces. Cuando yo llegué, no me dio la oportunidad ni siquiera de pensar, porque vea el tamaño. Usted no tiene una idea de la fuerza que tiene ese animal. Y yo peleé con ese animal como media hora porque lo anduve ahí por toda la playa, lo jalaba de la cola y pegaba unos coletazos y me soltaba la cola de las manos. ¿Por qué les cuento esto? No sé si se me nota. Yo me imagino a los apóstoles así. Yo me imagino a Pedro. Yo me imagino a Juan. Contando cuán maravilloso es Jesús. Pero tenían otro problema, y el problema más grande que ellos tenían es este, y esta es la parte que yo quiero que ustedes también visualicen. Regáleme un momentito. Venga, Diego, vengan. Y yo quiero que ustedes vean esto. Hay una parte, vuélvanse para allá. No, hay una parte donde dice, si prestaron atención, donde dice quiénes fueron los que estaban muy enojados porque ellos estaban hablando de Jesús, porque ellos sanaron a un enfermo, un paralítico, y porque ellos estaban predicando acerca de la resurrección de Jesús. Usted es Pedro, usted es Juan. Ahora, nada más imagínense a ellos, porque los que estaban al frente de Juan y de Pedro fueron los causantes directos de la muerte de Jesús. Entonces, muy bonito, yo cuento mi historia, algo muy bonito que me pasó, y lo celebro y todo el mundo se ríe, pero yo no me los imagino a ellos dos. Porque aunque tuvieran esa cara de felicidad, en el fondo, la capacidad que tenían en ese momento de ver a esas personas que fueron las culpables de la muerte de Jesús, y no crea que, gracias Diego, y no crean que hacía muchos años y ya se les había olvidado, no. ¿Cuánto tiempo había pasado? Es poco tiempo. Entonces ahí es donde uno muchas veces debe analizar la situación verdaderamente, cómo es.
Cuando nosotros formamos un contexto es cuando nosotros nos imaginamos lo que está sucediendo o lo que sucedió en ese momento. Quienes lo estaban acusando a ellos fue la Suprema Corte, fueron los sacerdotes, Anás, Caifás, todos ellos, Alejandro, Juan, estos fueron los culpables de que crucificaran a Jesús. Y yo estoy parado al frente, hay un pasaje, hay una parte que leímos donde dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les contestó a ellos. Y es donde usted dice, ojo, ¿será que si yo estoy en esa posición yo haría lo mismo? Entonces, como una pregunta nos lleva a la otra, yo pensé en lo siguiente, y así se llama el tema de hoy. Se llama Lleva siempre a Jesús contigo. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque esa fue la pregunta que yo me hice. ¿Será que yo siempre llevo a Jesús en todo momento, a todo lugar donde yo voy? Y me cuestiono mucho esa parte y les voy a decir por qué. Porque resulta que nosotros muchas veces nos quedamos callados. Y si Jesús está conmigo, yo no tengo por qué callarme. No tengo que temer. Siempre me va a sobrar qué decir. Siempre va a haber una persona a la cual yo puedo ayudar. El problema es que nosotros lo vemos y no lo hacemos. Por eso se llama Lleva siempre a Jesús contigo. Ahora, hay ciertas características que tenía Pedro y Juan que yo creo que sería bueno que nosotros las veamos, las reconozcamos y las pongamos en práctica. Son sencillas, son 4, no los voy ni siquiera a aburrir así mucho, es rapidito. La primera que yo encontré es que esta persona siempre se mantiene con Jesús. Y por eso es que suceden estas cosas. Nunca he podido eliminar el problema del bombillo con mi tablet. Voy a venir a joder. No importa para dónde lo corra, siempre lo veo de aquí. Todos los de la Junta Suprema se sorprendieron de oír a Pedro y a Juan hablar sin ningún temor. A pesar de que eran hombres sencillos y de poca educación, se dieron cuenta entonces que ellos habían andado con Jesús. No eran estudiados, no eran personas preparadas, eran personas sencillas. Y les sobraba qué decir. ¿Cómo se paró Pedro al frente de todo el concilio, todas las personas, a todos los sacerdotes y les habló con, mire, con autoridad? Y algo también que yo veo, y se los voy a decir de una vez, se los voy a adelantar, porque más adelante en el libro de los Hechos lo podemos ver, y es la muerte de Esteban. ¿Sí se acuerdan quién era Esteban? Y aquí pegadito a esto, cerquita de esto, fue que apedrearon a Esteban. O sea, no crean ustedes que Pedro y Juan parados aquí al frente de todas estas personas no corrían peligro. Porque sí lo hacían. Lo que pasa es que estaban 100% confiados en lo que ellos habían aprendido de Jesús. Y mire, firmes. Yo soy una de las personas que siempre he dicho,
Es que esto lo resolvemos de esta manera. ¿Qué situación más fea está pasando X o Y persona? Pero yo en su lugar haría esto. Y varias veces me ha tocado de mejor quedarme calladito, porque no puedo a veces emitir un criterio de algo que yo no he vivido. Y para nosotros que estamos largo de la situación o lejos de la situación, como lo quieran ver, es muy fácil emitir un criterio. Porque nosotros en buena teoría tenemos la claridad para pensar las cosas diferentes. No como esa persona que está pasando la situación en específico. Entonces, yo en la primera característica, donde dice que esta persona se mantiene siempre con Jesús, me nace la curiosidad de ver cómo en realidad podemos hacer las cosas, y es que podemos notarlo de la primera manera. La primera es que comparte lo que recibes de Jesús. Cuando usted confiesa con su boca lo que tiene en su corazón y su corazón está alineado con Él, va a ser concedido. Si yo lo tengo primero, yo digo lo que Él es. ¿Sí me explico? Todo lo que somos y lo que hacemos es por nuestra relación con Dios. Y no se necesita mucho. Hay muchas personas que son estudiadas, que son teólogos, y no le comparten la palabra de Dios a nadie. Entonces, ¿de qué vale saber tanto? ¿Sí me doy a entender? Ahora algo bonito, por lo menos para nosotros. Juan 20:29 dice: creísteis porque me visteis. Eso podríamos nosotros decir de Juan y de Pedro. Pero felices los que confían en mí sin haberme visto. A veces nosotros podemos decir: sí, es que ellos vivieron. Obviamente ellos, pues no era así. Hoy nosotros podemos decir tantas cosas todavía sin temor a que nos vaya a pasar nada. En ese entonces no se podía. La segunda característica que yo encuentro es que cuenta siempre con el respaldo, ¿adivinen de quién? Del Espíritu Santo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. El Espíritu Santo estará siempre al lado de quien en él confíe. El Espíritu Santo es quien le dice a usted qué debe decir. Pedro viene de la cárcel, lo tenían encerrado. No pudieron decirle nada ese día porque ya era muy tarde. Entonces lo encerraron hasta el siguiente día. ¿Tendría algo preparado para hablarles a ellos? Para poder defenderse.
Hechos 1:8 dice, pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo. Pregunta, ¿confían ustedes en el Espíritu Santo? Escuchen esto y háganse esta pregunta. Es imposible no hablar de Jesús si estás lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué a veces nos callamos entonces? Porque hay veces nos cuesta decir las cosas entonces. Si veo un enfermo, ¿qué tengo que hacer? Si veo un necesitado, es el Espíritu Santo quien da la habilidad para hablar de Jesús. Y por eso les puse el caso del teólogo, porque es más probable que una persona común y corriente como somos nosotros ore primero por un enfermo o ayude a un necesitado que un teólogo. Y no generalizo porque quizás todo no es lo mismo. Pero no sé si me doy a entender. Quien le da el poder a usted para poder orar por un enfermo es Jesús. No es lo que usted ha aprendido en teología. Esa es la parte o esa es la esencia que nosotros siempre debemos, donde siempre nosotros debemos mantenernos. Y tratar en la medida de lo posible, no salirnos de ahí. No es necesario. Esa es la clave. Ese es el secreto. ¿Que podemos prepararnos? Por supuesto. Bendito sea Dios porque cada día aprendemos un poquito más. ¿Que podemos ver las cosas diferentes? Claro. Felicidades si lo puede hacer. Pero la esencia es esa. Usted no necesita ningún estudio para orar por un enfermo. Usted no necesita ningún estudio para ayudarle a una persona que necesite ayuda. ¿Sí me doy a entender? La tercera característica es que lleva la palabra de Dios donde quiera que esté. No se queda callado. Pablo dijo al final en el versículo 20, me lo pone Eric por favor. $4:20. No, Juan no, Hechos 4:20. ¿Qué dice? O sea, es sencillo, ¿no creen? La importancia de llevar a Jesús siempre es porque es lo que nos permite marcar la diferencia como cristianos que somos. No es simplemente algo que a mí se me ocurrió y que yo puedo decir. Cuando Pedro habló en frente de los gobernantes y ancianos, no se preocupó en ningún momento por lo que decir. Marcos 13:11 dice, cuando los entreguen a las autoridades y los lleven a juicio, no se preocupen por lo que habrán de decir para defenderse. En ese momento Dios les indicará lo que deben decir. Ustedes no son los que van a hablar. Uy, a nosotros nos cuesta esta parte. Sí. A muchos de nosotros nos mandan, nos encomiendan hacer algo y, uy, ¿qué digo? Habla usted. Cuando me mandan a evangelizar, yo apunto. Ajá, yo digo los versículos. No es necesario. O no debería de suceder de esa forma, más bien.
debería de ser distinto. El Espíritu Santo hablará por ustedes. Es sencillo. No le demos muchas vueltas. Y es lo que les mencioné en el principio, en su primer discurso, Pedro logró hacer que se convirtieran 3,000 personas. Y en el segundo 5,000. ¿Pueden tener ustedes una noción de la cantidad de personas que es eso? ¿Cómo lo logró? Ahora yo comparo la cantidad de seres humanos que habían en ese entonces, en ese lugar en específico, y la cantidad de personas que pueden haber reunidas en un lugar en específico hoy en día. No creo que se compare. Nosotros donde logremos reunir 100 personas, logramos hacer que se conviertan 5. Y de esos 5 se van 3 y después quedan solamente 2. Y órele a Dios, doble las rodillas para que le quede 1. Y no estoy diciendo que aquí los 5,000 se hayan quedado, los 8,000, perdón. Pero el número es muy grande, entonces las probabilidades son muchas. No eran 100. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, dice Hechos 2:41. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como de 5,000. Y es fácil, hermanos, les voy a contar algo. Y les voy a poner un ejemplo sencillo. Nosotros muchas veces le ponemos muchos peros a la vida. Les voy a contar algo que me pasó en la universidad. Me dejaron un trabajo donde tenía que hacer una investigación y había que hacer una exposición de oratoria y discurso. Un compañero, desde el momento en que yo vi, el discurso es el mío. Y mi compañero habla, si a mí me escuchan hablar, mi compañero habla, está por aquí. Habla el doble de lo que yo hablo. Entonces mi compañero inmediatamente, oratoria es lo mío. Me voy a un discurso político de aquellos. Yo listo, yo ya tengo el mío, pero nunca le mencioné de qué iba a hablar. Porque dentro de los discursos entra el discurso religioso. Y tengo mis mensajes preparados, entonces no me cuesta darles un mensaje. ¿Que me van a poner una calificación? No, estoy dando un discurso. Y es increíble, porque les hablé de la paciencia. Muy resumido, un tema que está para hablarlo en 45 minutos, que en alguna ocasión lo hice aquí. Me tocaba hacerlo en 10. Y en 10 minutos no tienen una idea la cantidad de reacciones que yo logré entre todos mis compañeros y la profesora. Entonces, hermanos, ¿por qué les digo esto? Porque nosotros le ponemos mucho pero a la vida y nosotros a veces nos da miedo a hablar. Nos da pereza, nos da, no sé, desconfianza. No son ustedes los que hablan. No son ustedes los que dicen voy a decir esto, voy a decir aquello, voy a decir lo otro. Cuando nosotros preparamos un tema en específico para presentarlo aquí en la iglesia, no se sigue todo al pie de la letra. Se agregan, se quitan. No siempre es así. Adivinen por qué. Porque no depende de nosotros. Porque si bien es cierto, yo me tengo que preparar para dar un tema o hablar de algo en específico, pero el respaldo lo tengo aquí.
Y ese es el que termina hablando. Que las cosas no salgan como nosotros queremos a veces, pues hay veces salen mejor. Voy de nuevo con mi calza. Ahí, y es increíble, hay una canción de Jesús Adrián Romero, creo que es, No hay paredes. Esa canción me gusta mucho. Es muy sencilla y quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mí. Dios, quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos, al lugar donde trabajo o a la escuela y donde viajo. Te quiero llevar. Se escucha fácil, ¿verdad? Porque a veces nos cuesta tanto hacerlo. Si no, ni siquiera depende de nosotros. Yo le doy gracias a Dios porque yo he aprendido a hacer algo, yo he aprendido a ser obediente. Y si me mandan a hacer, yo voy. Que salió bien, qué bien. Que salió mal, qué bien. Que salió más o menos, qué bien. Yo me siento bien. Adivinen por qué. Hice mi trabajo. No nos avergoncemos de hablar de Dios. Y el último que quiero que vean, la última característica es deje, y este es importante, dejen que la evidencia hable por ustedes. ¿Sí se imaginan qué les voy a decir? Venga, Diego. Siéntese, acuéstese, tírese, agáchese, siéntese. Usted no puede caminar. ¿Cuál fue la mejor evidencia que dejaron Pedro y Juan? ¿Qué? ¿Y qué sucedió con ese milagro? ¿Qué hacía? En general y por medio de ese milagro, fue que muchas personas también cambiaron porque vieron las cosas diferentes. ¿Qué le dijo? No tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Esa es mi evidencia. Esa es la evidencia que nosotros debemos de tener como cristianos. Es sencillo. Esto me lleva a una conclusión. Y por lo general yo cierro una conclusión con una pregunta porque me queda una duda. Esta vez lo hice con dos. Sí. Lo primero que les quiero decir es que vive siempre con Jesús. Lo segundo, cuenta siempre con el respaldo del Espíritu Santo. No desconfíen nunca. Si usted pasa tiempo con Jesús, si usted tiene comunión con Él, usted va a tener sí o sí el respaldo del Espíritu Santo. Lleve la palabra de Dios donde quiera que esté, no le dé vergüenza. No depende de usted. Depende de alguien más importante que nosotros. Y no le va a decir algo que no sea lo que tiene que escuchar esa persona. Me gustaría que escuchen mi mensaje a los compañeros que les di de la universidad. Se lo puse a mi esposa y le dije,
Yo quiero que usted lo escuche y dígame qué dije para yo causar todas estas reacciones. Si hasta lo resumí. No depende de nosotros. Deje que las evidencias hablen por usted y analicen esto. Muchas personas no creen en el Evangelio porque no ven ninguna evidencia en usted. Usted juega de cristiano y usted no tiene ninguna evidencia de lo que usted es. Y muchos no creen por eso. ¿Dónde está usted y no sale de la iglesia? ¿Cómo es usted y no sale de la iglesia? ¿Cómo trata usted a sus empleados y no sale de la iglesia? ¿Cómo trata usted al vecino y no sale de la iglesia? ¿Cómo trata usted a su esposa en la calle y no sale de la iglesia? Esa es su evidencia. ¿A quién le vive ayudando usted constantemente? Esa es su evidencia. Ver un enfermo y orar por él. Y es algo que nosotros hacemos, lo hacemos muy seguido y al final ni le prestamos mucha atención. La murmuración. Lo hacemos tan a diario y lo volvemos tanta costumbre que inconscientemente cuando nos damos cuenta lo estamos haciendo. Hermanos, y yo quiero dejarles para finalizar, quiero dejarles las dos preguntas que les dije. La primera es, ¿lleva usted a Jesús siempre con usted? Y quiero que nos pongamos de pie para hacer una oración. Eric, ¿me puede buscar la canción? Por favor. Y la segunda pregunta que quiero que nos hagamos es mejor. Y es, ¿dónde está su paralítico? Su paralítico. ¿Dónde está su evidencia? Creo que si nos podemos ir conscientes de lo que podamos contestar a estas dos preguntas, podríamos irnos contentos para la casa el día de hoy. Y es sencillo. ¿Dónde está tu paralítico? Y si estás llevando a Jesús donde quiera que estés.